¿Sueles realizar pagos con tarjetas a través de Google Chrome? Pues si no, activas estos tres ajustes que te voy a decir a continuación, tu cuenta bancaria podría estar en peligro. Así que te recomiendo que veas este vídeo para activar esos tres interruptores para blindar tu cuenta. ¿Te gusta esta clase de contenido? Pues no olvides suscribirte, comentar y dar un buen like. ¿Tienes miedo de que tu PC quede infectado de virus? Pues quédate hasta el final del vídeo, ya que te voy a dar otros tres ajustes más de seguridad que estoy seguro de que no conocías. Si utilizas Google Chrome en el ordenador, el navegador puede almacenar automáticamente las tarjetas bancarias, los códigos de seguridad CVC y tus direcciones físicas. Así que si alguien accede a tu PC, se conecta a una red no segura o sufres una infección por malware malicioso, estos datos pueden quedar expuestos. Bien, el primer paso que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desactivar el guardado del código de seguridad CVC, también conocido como CVV. Si no sabes qué es, básicamente es los tres dígitos que aparecen en tu tarjeta de crédito cuando te das la vuelta a la tarjeta. El problema es que Google Chrome guarda estos tres dígitos y es peligroso de tenerlo activado para que se guarde solo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir Google Chrome. Una vez que está abierto, vamos a darle a los tres puntitos verticales de justo arriba a la derecha y vamos a entrar en configuración. Una vez dentro de configuración, nos vamos a ir aquí a la izquierda donde pone autocompletar y contraseña. Hacemos clic con el botón izquierdo de ratón y vamos a centrarnos en el apartado que pone pagos. Entramos en pagos y ahora, muy importante, lo primero que vamos a hacer es acudir a donde dice guardar códigos de seguridad. Compra más rápidos con tus CVCS guardados. Así que lo que vamos a hacer es desactivar esta opción y también vamos a desactivar para una mayor seguridad pues todas las casillas de guardar y autocompletar métodos de pago, también ventajas en las tarjetas y permitir a los sitios comprobar si tienes pagos guardados. Todo esto lo vamos a desactivar. Ahora vamos al ajuste número 2 y es exigir contraseña o PIN del PC para pagar, lo cual es una verificación de identidad. Para evitar que cualquier persona que use tu PC realice compras con tus tarjetas guardadas, debes de forzar a Chrome a pedir la clave de tu sistema operativo, ya sea Windows Hello, PIN, huella, contraseña, etc. Para ello, aquí donde dice verificar que eres tú para completar los pagos, para una mayor protección usa siempre la huella digital, cara u otro método de desbloqueo. Pues vamos a activarlo y cogemos y activamos esta casilla. En el caso de que no te deje, pues tienes que tener activado el apartado de guardar y autocompletar métodos de pago, si no, no te va a dejar. Y aquí pues tendrías que meter tu PIN para confirmar que eres tú, ¿vale? Así que es muy importante. En el primer paso, desactiva guardar códigos de seguridad y puedes desactivar todo esto. O si quieres, puedes tener activado guardar y autocompletar métodos de pago y ventajas de tarjetas siempre y cuando actives la casilla de verificar que eres tú para autocompletar métodos de pago, protegiéndolos bajo un muro de PIN. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar el autocompletado de direcciones y datos personales. Guardar teléfonos, correos y direcciones físicas en el navegador expone tus datos ante rastreadores, páginas de phishing o extensiones. Para ello, para protegernos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a autocompletar. Y ahora vamos a centrarnos nuestro apartado, nuestra atención en direcciones. Veis que aquí pone direcciones, así que vamos a hacer clic en información del contacto. Y aquí aparece guardar y autocompletar direcciones. Así que vamos a desactivar todos estos apartados y también vamos a desactivar confirmar automáticamente tus correos. Lo desactivamos. Y listo, con estos tres pasos habremos protegido Google Chrome de posibles estafas, ya que se guardan datos sensibles de nuestras direcciones, métodos de pago y también pues algunas partes de lo que serían nuestras tarjetas bancarias, como es el código CVV. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, pues dale un me gusta, comenta y comparte, y si quieres tres ajustes más adicionales de seguridad, aquí arriba a la izquierda te enseño este vídeo. Aquí una lista de reproducción con más tips, consejos y tutoriales sobre seguridad, y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.